¿Qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos revisando el concepto de calibración. En este caso hablábamos de un segundo método, donde decíamos, bueno, que este iba a presentar una mejor precisión en comparación con el método 1 que veíamos. Sin embargo, mencionábamos que el proceso era un poco más elaborado, pero bueno, digamos que ahí estaba el equilibrio, la compensación. Ante este procedimiento que era un poco más complejo, pues íbamos a tener un mejor rendimiento en lo que sería el sistema de visión. Entonces, de acuerdo a lo que describíamos en la sesión anterior, pues básicamente este proceso consiste en encontrar algunos parámetros llamados intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver o tomando como referencia lo que es la cámara que estamos utilizando. Entonces, en este diagrama de bloques o esta figura es como una pequeña síntesis de lo que sería esa calibración. Decíamos que de manera directa, cuando nosotros hacemos una captura de imagen, pues básicamente el resultado lo que tenemos es un conjunto de coordenadas X y Y bueno, que son representativas de un plano coordenado de 2 dimensiones, donde queda representada la imagen. En otras palabras, esas posiciones X y Y, pues básicamente nos representaban lo que son, o nos representan la posición de cada uno de los píxeles formantes de la imagen. Y para poder generarlos, pues se registraba la señal reflejada por un objeto que estaba presente en el espacio 3D con coordenadas X, Y, Z respecto a un sistema de referencia mundo, y a partir de la relación que existía entre ese objeto y un sistema de referencia fijo en la cámara, pues podían establecer un conjunto de relaciones de traslación y rotación para poder trasladar o poder relacionar esa información del sistema coordenado mundo hacia el sistema coordenado de la cámara. Y una vez que esa información estaba presente desde el punto de vista o en relación al sistema de referencia de la cámara, pues ahora sí, a partir de la información interna o de los parámetros intrínsecos de la propia cámara, esta información pues ya se podía traducir ahora a un espacio bidimensional. Normalmente los parámetros intrínsecos que influyen en la captura de información o de representación de estos píxeles, pues decíamos que era la distancia focal, la distorsión generada por el propio sistema óptico, las lentes formantes de la cámara y el llamado punto principal. Que decíamos que ese punto principal pues no es otra cosa más que el centro de imagen. Sería lo que se le llama el punto principal, ¿sí? Entonces, a través de esos elementos, pues finalmente se podía obtener la proyección en 2D de lo que era la información proveniente de un espacio tridimensional. Bueno, de manera directa, así sería el flujo de información cuando se hace la captura y se generan imágenes. En la práctica, ya cuando hablamos del sistema de visión, normalmente lo que nosotros tenemos como referencia, pues son los planos de imagen o el conjunto de imágenes. Y la pregunta es, ¿cómo a partir de estas imágenes nosotros podríamos recuperar estas coordenadas espaciales, ¿sí? Ya sea propias bidimensionales o bien tridimensionales? Aunque mencionábamos que para poder hacer una recuperación en 3 dimensiones, es decir, estas coordenadas X, Y, Z, pues el punto de partida tendrían que ser dos imágenes
dos imágenes tomadas desde diferente perspectiva. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues una opción es tener dos cámaras, o lo que se le llama la visión estereoscópica, o bien incluso puede ser una cámara móvil donde desde dos perspectivas se esté capturando el mismo objeto. Entonces, a partir de esa información, pues se puede reconstruir o recuperar esto. Pero para poderlo hacer, si siguiéramos esta ecuación, ¿qué implicaría? Pues conocer estos parámetros, ¿sí? Entonces, el proceso de calibración consiste entonces en conocer o hacer una estimación de estos parámetros. ¿A partir de quién? A partir de este conjunto de imágenes, que a final de cuentas lo que yo puedo capturar o lo que yo tengo disponible en formato digital son las imágenes. Entonces, a través de un patrón imagen, bueno, de un patrón y de un conjunto de imágenes capturadas de ese patrón, se puede resolver o hacer una estimación, perdón, de parámetros intrínsecos y extrínsecos. Bien, bueno, aquí otra vez vamos a hacer uso de algunas de las funciones incluidas dentro de las librerías de MATLAB. Obviamente, pues nosotros también pudiéramos resolver o encontrar estos parámetros con algoritmos propios, ¿vale? Pero bueno, aquí el comentario es que esos algoritmos, pues a final de cuentas, el objetivo es trabajar con las operaciones de procesamiento de imágenes que ya conocemos. Aquí simplemente es leer el algoritmo utilizado. Bueno, aquí también cabe mencionar que esta tarea de calibración o este procedimiento de calibración que ahora estamos revisando, pues ha sido propuesto por un autor, pero bueno, dentro de toda la literatura o el texto relacionado a este tipo de calibración, vamos a encontrar que diferentes autores han propuesto diferentes, ya sea modificaciones a la propuesta original o incluso hoy día hay otras alternativas, ¿vale? Entonces, este proceso que les voy a mostrar o este conjunto de funciones que vamos a utilizar para poder hacer esa calibración fue de los primeros métodos que se utilizaron para resolver este problema. Entonces, el objetivo de nosotros o del curso es hacer uso de esta herramienta para poder construir una aplicación. Es por eso que, bueno, voy a dejar de lado la parte, ¿cómo se llama? La parte teórica de implementación de las funciones, aunque les digo, muchas de las operaciones de procesamiento que ya hemos trabajado o que ya hemos descrito, se utilizan incluso para hacer este tipo de algoritmos, ¿vale? En nuestro caso, con la información que hemos detallado, sí les puedo decir que a lo mejor un porcentaje alto se utiliza para hacer esta calibración, pero sí nos faltarían algunas herramientas adicionales para que nosotros por cuenta propia podamos hacer todo el algoritmo completo de calibración, pero insisto, ese no es el objetivo de nuestro caso. El objetivo de nosotros es simplemente saber cómo obtener esta calibración y luego cómo utilizar esa calibración, ¿vale? Bueno, dicho eso, aquí la idea entonces era utilizar otra vez una librería de MATLAB que ya me permite hacer esa calibración. Así como existe esta librería dentro de MATLAB, si alguien, por ejemplo, decidiera o estuviera trabajando en lenguaje C, también dentro del lenguaje C ya incluso estas librerías ahí estarán disponibles para hacer esta calibración. Ahora, otro comentario adicional. Ustedes me dirán, bueno, pero si yo no tuviera esa herramienta de calibración en otra plataforma diferente a MATLAB, bueno, aquí el comentario es el siguiente. A final de cuentas, lo que nosotros vamos a utilizar de la calibración son estos parámetros.
intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una vez que nosotros hayamos hecho la calibración o que el algoritmo de calibración haya corrido, nos va a proporcionar a la salida esta información, que normalmente serán matrices, ¿sí? Por ejemplo, o aquí para que quede un poco más claro, ustedes conocen, bueno, una matriz de rotación y una matriz de traslación. Entonces hagan de cuenta que este algoritmo de calibración, lo que me va a regresar aquí, precisamente será esa matriz y vector. Matriz de rotación y vector de traslación. Y acá, pues estos son números escalares, o sea, lo que les quiero decir es que a final de cuentas, si yo quisiera utilizar el resultado de la calibración en otra plataforma, por ejemplo en Java o en C, bueno, simplemente sería hacer la calibración a través de estas rutinas de la librería, pero el resultado yo lo rescato en archivos y esos archivos son los que yo puedo mandar llamar en cualquier otra aplicación, o sea, sin ningún problema. Aquí vamos a ver dentro de MATLAB cómo se hace, pero tengan presente que estos son simplemente datos que podemos utilizar en cualquier otra plataforma. Bueno, entonces la librería o las conjunto de funciones que nos van a permitir hacer esta calibración de cámara, lo vamos a encontrar aquí en esa librería que se llama Camera Calibrator Tool, disponible dentro de MATLAB. Entonces, dice, en el procedimiento seguido por el Camera Calibrator es necesario presentar un conjunto de imágenes patrón para que el algoritmo lleve a cabo una estimación de los parámetros internos y externos de la cámara. Bueno, estas imágenes patrón a las que se refiere este procedimiento, pues son los patrones que utilizó la persona que propuso este algoritmo, ¿vale? Aquí, a lo mejor sería interesante probar con otro tipo de imágenes para ver si se obtiene el mismo resultado. Les digo, lo cual, pues más bien ya sería como experimentación. Aquí los patrones que yo les voy a recomendar que utilicen, pues son simplemente el tipo de patrón que recomienda el autor de esta librería para que se lleve a cabo una buena estimación de los parámetros internos y externos. Y aquí se menciona, dice, el patrón comúnmente utilizado es una cuadrícula tipo tablero de ajedrez. Entonces, para que nosotros hagamos uso o para poder establecer una calibración de las cámaras, pues simplemente lo que vamos a hacer es hacer una captura de imágenes donde se observe por completo lo que es esta cuadrícula en formato de tablero de ajedrez, tal cual se ve aquí en la figura 3. ¿Sí? Vean, aquí se hizo la captura de esta imagen. Pueden aparecer, bueno, estos objetos adicionales, bueno, donde en principio la recomendación sería que no apareciera ningún objeto adicional, ¿no? Si no, no hay problema. Aquí, de hecho, el algoritmo lo único que solicita es que si nosotros definimos este patrón así como está, que aparezca de manera completa. Es decir, por ejemplo, no puede aparecer truncado por aquí, o sea, que no aparezca de manera parcial. El único requisito es que sea un patrón con estas características y que aparezca de forma completa. Entonces, digamos que este es un ejemplo del tipo de imagen que requiere el algoritmo para poder hacer la calibración. Aquí, o la imagen que vemos del lado derecho, es el tipo de resultado gráfico que genera el método de calibración después de que ha sido ejecutado. Aquí lo que podemos ver es que el algoritmo de calibración nos va a regresar
o nos va a indicar cuál sería el punto de referencia de esta imagen o en este espacio de trabajo. Aquí lo que me está indicando, perdón, estas marcas que ya aparecen en una imagen resultante es, vean que aquí en este recuadro amarillo me está indicando que ese va a ser el origen. Entonces, este es el origen que ahí me lo marca, donde yo lo puedo definir como un sistema de referencia mundo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora, ya en la práctica y después de que yo utilice esta calibración, y si yo pongo un objeto en esta parte, cuando yo utilice los parámetros de calibración intrínsecos y extrínsecos, y si yo quiero averiguar dónde está ubicado un objeto que yo posicione aquí, bueno, ya con el programa que escribamos nosotros vamos a ser capaces de obtener sus coordenadas, quizás las coordenadas del centro de masa del objeto que pongamos aquí. Bueno, resulta que esas coordenadas van a estar referidas a este origen. Por ejemplo, aquí ya en dimensiones físicas es posible que me digan, no, pues aquí tenemos una coordenada de, no sé, de menos 10,30 centímetros, por ejemplo, y entonces quiere decir que son coordenadas referidas a este punto. Es importante entonces que durante el proceso de calibración nosotros sepamos dónde va a quedar, o el algoritmo de calibración, dónde va a dejar nuestro punto de referencia. Una vez que ya lo tenemos aquí, imagínense, por ejemplo, si habláramos de que esta región o espacio de trabajo debe de quedar calibrado, por ejemplo, para un robot manipulador, pues simplemente este origen, o más bien nosotros tendríamos que calibrar las posiciones del efector final del robot manipulador en relación a este origen. O bien, no sé si lo tradicional sea que ustedes tengan un sistema de referencia del robot manipulador en lo que sería la base. Imagínense que esto sería la base del robot manipulador. Entonces simplemente nosotros, si es importante para el robot tener el origen en lo que es su base, bueno, aquí simplemente nosotros hacemos una compensación a través de un vector de traslación, porque nosotros ya sabemos que de la calibración de las cámaras, todos los puntos están referidos a este origen. Pero si aquí le aplicamos una transformación de traslación de este punto a este punto, pues ahora también sabemos que toda la información la podemos referir al sistema de referencia aquí en la base del robot. Entonces, bueno, eso ya lo podemos hacer con operaciones más simples, como puede ser una simple traslación. Aquí lo importante es no perder de vista que el método de calibración, donde me marcó el origen, porque ese es el que yo tengo que recuperar siempre, y a partir de ahí, pues yo ya lo puedo trasladar u ubicar, o ubicar en cualquier otro punto. ¿Vale? Bueno, veremos cómo se generan estos resultados. Aquí nada más ver que como parte del método de calibración, lo que hace el proceso es procesar esta imagen, y algo interesante es que detecte estos puntos o cruces entre los cuadros negros y blancos, y aquí los marca. Entonces vean que esta detección de esas estructuras nosotros ya las podemos hacer. Por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, el detector de puntos o de esquinas, y podemos identificar con toda facilidad esos puntos. ¿Sí? A eso me refería yo, que parte del algoritmo de calibración pues utiliza herramientas de procesamiento que nosotros ya conocemos. Entonces, fíjense, dentro del método hace como que en una primera pasada identifica todos esos puntos, que a final de cuentas los toma como referencia. Y después de que hizo la calibración, los vuelve a calcular o vuelve a estimarlos, pero utilizando ya los parámetros de calibración. Es por eso que aquí en esta etiqueta, bueno, si se alcanza a ver, lo que está en círculos verdes dice puntos detectados. Eso fue en la primera pasada, cuando simplemente se procesó la imagen.
Y luego la marca, que es una cruz o signo de más, dice puntos reproyectados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son los puntos que se calcularon utilizando los parámetros de calibración. Y aquí la idea, o lo que nos está tratando de decir esta imagen es que los puntos que se calcularon o reproyectaron con los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara corresponden contra los puntos originales detectados. Es decir, eso nos da un indicio de que el proceso de calibración fue adecuado. Y bueno, aquí otra cosa, fíjense. A final de cuentas, el asunto de la calibración también tiene que ver con que yo la utilice para poder establecer u obtener información de unidades o de dimensiones físicas o reales. Entonces, el algoritmo, ¿cómo hace eso? Pues durante el proceso de captura de información, también se solicita la dimensión real de la cuadrícula. Es decir, este patrón nosotros lo vamos a tener en forma física, ¿sí? Y nosotros vamos a medir con el flexómetro o con alguna regla graduada en milímetros. Como aquí estamos hablando de cuadrados, basta con medir una dimensión. Y esa dimensión también nos la va a solicitar el algoritmo. Es importante que la tengamos y que nosotros además hagamos esa medición directamente sobre el patrón que estamos utilizando, porque de eso dependerá quizás que el error sea mínimo o máximo ya en una aplicación en particular. ¿Vale? Bueno, eso sería así a grosso modo el proceso de calibración, es decir, vamos a ejecutar esta función y se nos va a solicitar las diferentes imágenes. Vamos a, ahorita les comparto la continuación de este apunte para ver ya un poco más a detalle la interfaz del Toolbox. Bueno, continuando, ahora vamos a dar un poco más de detalle ya en sí sobre el proceso de calibración. Entonces, bueno, si estamos ahí dentro de MATLAB, nos vamos ahí a la consola de comandos y vamos a ejecutar ese comando, ¿no? Que se llama Camera Calibrator. Entonces, después de que ejecutemos esto ahí dentro de la consola, se va a abrir una ventana que más o menos tiene la siguiente, bueno, tiene las siguientes opciones. Se abre esa ventana y dice, del menú hay que seleccionar agregar imágenes. Bueno, se abre la ventana, aquí simplemente puse un segmento, fragmento de esa ventana, donde se ve aquí el comando. Sigue o está enseguida de esos iconos de abrir o guardar sesión en este caso. Entonces, agregar imágenes. Y bueno, aquí otro aspecto importante. Aquí dentro de la misma ventana, incluso antes de que agreguemos esas imágenes, aquí vean la recomendación que nos hace. Estas ya son recomendaciones que la persona que generó el algoritmo de calibración sugiere para lograr mejores resultados. Aquí, bueno, aquí lo importante es esto que aquí les dice. Que con nosotros, cuando menos, tenemos que agregar 10 imágenes, perdón,
que tenemos que agregar entre 10 y 20 imágenes para obtener mejores resultados. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, obviamente el algoritmo necesita cuando menos 2 imágenes para funcionar. Entonces, si nosotros solamente le ponemos 2 imágenes, pues de pronto como la información es muy pequeña, pues el rango de error que nos puede regresar o que se va a obtener, pues va a ser bastante considerable. Entonces, en ese sentido, la recomendación que hace el algoritmo es agregar más imágenes de una cantidad adecuada, y esa recomendación que nos hace, o esa cantidad de entre 10 y 20, pues les digo, ya es parte de las conclusiones que el autor de este trabajo obtuvo, o este método. Ahora, cuando nosotros seleccionemos ese icono de agregar imágenes, se nos va a abrir otra subventana u otras opciones que nos van a indicar si lo que necesitamos es agregar las imágenes desde archivo o desde la cámara. Esta opción desde la cámara pues es bajo el supuesto de que nosotros tengamos conectada una cámara aquí a la computadora, que puede ser la propia cámara que viene empotrada en la PC, o bien si tenemos una cámara externa, y si el sistema lo detecta, pues nos va a dar estas opciones desde archivo, desde cámara. Aquí por la experiencia, yo les sugiero al menos, y por cuestión de darle agilidad a esto, que ustedes previamente, antes de hacer la calibración, que ustedes previamente capturen las imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hacerlo al momento, pues hay que, bueno, nos va a llevar un poco más de tiempo por el asunto de que las imágenes que hay que poner deben de cumplir ciertas características, ¿sí? ¿Como cuáles? Bueno, ahorita yo les mencionaba una en la nota anterior, les decía que el requisito es que de entrada aparezca todo el patrón. Y una vez que aparezca todo el patrón, bueno, también se necesita que de esas 20 imágenes diferentes tengan diferente posición y diferente orientación, ¿vale? Aquí no es válido que ustedes digan, bueno, pues nada más tomo una cámara, la copio y la pego 20 veces y le voy a pasar esos parámetros aquí al algoritmo. Eso no es válido, bueno, de hecho se van a dar cuenta que el propio algoritmo ya es capaz de detectar eso. Bueno, y no es difícil, ¿no? Detectar que lo que me están presentando es una copia de una misma imagen. Entonces, más bien aquí el hecho de que nos pida diferentes posiciones y orientaciones de la imagen patrón es con la intención de que la calibración sea más robusta, ¿sí? Y que en una situación práctica presente menos errores. Si nosotros no le presentamos toda esa variedad de información al método de calibración, es muy probable que ya en la aplicación, donde quizás sí se presenten esas diferentes situaciones, pues a lo mejor mi calibración, que yo no la hice de forma adecuada, pues me va a generar bastantes errores. Entonces, les digo, después de presionar este botón, se aparecerán esas dos opciones. Mi sugerencia sería que ustedes previamente ya tuvieran capturadas las imágenes, para que le den aquí la opción de agregar imágenes desde archivo. Ahora, una vez que ustedes le dan agregar desde archivo, se va a abrir otra vez una ventana adicional tipo explorador de Windows, donde ustedes tienen que indicarle la dirección o el directorio donde tienen almacenadas las imágenes que van a utilizar para el proceso de calibración. Aunque ahí ustedes observaron la leyenda que nos recomendaba un rango de entre 10 y 20 imágenes, pues mi sugerencia sí es llegar a 20. Si de pronto las condiciones, el espacio o cualquier cosa no les da
esa tanta variedad de información, pues sí traten de conseguir al menos que sean 10 imágenes, ¿sí? Para tener resultados más óptimos. Les digo, ya si la recomendación es 10 o 20, obviamente si ponen más, estaría excelente. Ahora fíjense, una vez que nosotros hemos, bueno, ya le dimos el directorio eh, y le damos a aceptar, se va a abrir una ventana que nos va a solicitar las dimensiones del cuadro del tablero. Entonces, bueno, aquí ese es bueno, vieron que esta interfaz o herramienta de calibración, pues como están viendo, está dirigida básicamente a que utilicemos un patrón tablero de ajedrez. Si nosotros utilizáramos otro, habría que ver si nos permite de alguna manera indicarle las dimensiones. Aquí en este caso, como va dirigido completamente hacia lo que es un patrón tipo tablero de ajedrez, pues simplemente nos abre la ventana solicitándonos la dimensión de uno de los cuadros, que sería algo como esto. Aquí tiene la opción de que nosotros le indiquemos las unidades que estamos haciendo. Creo que no sé si hay algunas unidades en el sistema inglés y algunas en el sistema métrico o internacional. Aquí, bueno, mi sugerencia es, dado que si utilizamos esta calibración para ubicar objetos en el espacio, pues yo les recomendaría que utilicen las unidades de milímetros. Entonces, en ese sentido, en la imagen patrón que ustedes tengan, pues deben de checar las dimensiones de los cuadrados en milímetros. El valor que ustedes midan lo van a capturar aquí. Normalmente, bueno, dependiendo ya de cómo construyan su patrón, estará oscilando entre 26, 27, 28, 29 milímetros, ¿sí? Y esa opción es, si ustedes hacen su figura en una hoja tamaño carta, por ejemplo, y le imprimen en láser, o, bueno, perdón, sí, simplemente que hagan una cuadrícula tipo tablero de ajedrez y le impriman en una página tamaño carta, pues más o menos serían las dimensiones que tiene. Este parámetro es básicamente el que utilizaría el procedimiento de calibración para poder asociar a, bueno, sus dimensiones o su distribución de píxeles hacia las dimensiones físicas, ¿sí? Que vean que más o menos este es el dato o el tipo de información que nosotros solicitamos para hacer el método de calibración 1. Entonces, ahí en ese sentido diríamos que tendría algo de similitud en este aspecto, entre esos dos métodos de calibración, de cómo relacionar los píxeles con las dimensiones reales. Ahora fíjense, otra herramienta que al menos estas versiones más recientes de MATLAB ya traen, es lo de validar las imágenes que yo les comentaba hace un momento. Dice, después de aceptar, el algoritmo comienza a procesar las imágenes para verificar que contienen un patrón válido. Aquí es donde yo les decía, cuando llegamos a esta parte, la herramienta empieza a procesar las imágenes y si detecta que todas son, no sé, que las 10 imágenes son copias de una sola, pues simplemente les va a decir que no, que las imágenes no funcionan para hacer la tarea de calibración. Entonces, aquí en este ejemplo, simplemente para generar esta información, pues di de alta 5 imágenes. De esas 5 imágenes, vean que para el asunto de la calibración solamente aceptó 3 y descartó 2. Bueno, aquí a continuación traigo un ejemplo del tipo de imagen que descartó y por qué la descartó. Como les comentaba en el otro apunte, parte del procesamiento de calibración consiste en identificar estructuras de referencia dentro de ese patrón, principalmente los puntos de cruce de los cuadros.
Entonces, vamos a decir, preselección de imágenes se hace con esa intención de validar si del total de imágenes que yo le pasé como referencia son adecuadas para la tarea de calibración o si no son adecuadas. Entonces, de este total de 5, me aceptó 3 y descartó 2. Bueno, de esas 5, se quedan con 3, descarta 2. Y aquí algunos ejemplos de esas imágenes descartadas. Estas serían las 2 imágenes que se descartaron. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vean qué es lo que sucede aquí justo donde cruzan los cuadros. Vean que ahí es complicado seleccionar un punto en particular, porque, bueno, se ve mucha distorsión, tanto en esta imagen como en esta imagen. Vean también aquí, justo en los cruces, que son los puntos o estructuras de referencia que el algoritmo utiliza. Como no es tan fácil definirlos, entonces este procedimiento pues decide descartar estas 2 imágenes. Obviamente, si aplicamos alguno de los métodos que nosotros revisamos para detectar esos puntos o esquinas, seguramente vamos a identificar un punto. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué el algoritmo las descarta? Porque si bien puede seleccionar un píxel aquí cercano, en la práctica, pues ese píxel no corresponde justo al cruce, ¿sí? Y entonces estas imágenes, si el algoritmo decidiera trabajar con ellas, les digo, pues sí es capaz de hacer una estimación, pero lo cierto es que de acuerdo a los algoritmos que hay o incluso que nosotros revisamos, si calculamos estos cruces, lo más seguro es que estén muy desviados de lo que es el cruce real. Entonces eso simplemente lo que nos va a generar son errores o desviaciones en los resultados finales. Es por eso que mejor se descarta. Entonces, una vez seleccionadas las imágenes finales, para hacer la calibración, pues ahí aparece el icono, o no sé si mal no recuerdo, ya sé que aparece ahí, o va a aparecer aquí en la parte superior dentro de dentro del menú de funciones, aquí en esta parte. Creo que sería aquí los siguientes iconos, una vez que ya fueron seleccionadas las imágenes que van a aparecer de este lado, las que fueron seleccionadas. Ahí viene el comando de calibrate. Se presiona y ahí el algoritmo empieza a trabajar de manera automática, ¿sale? Hasta que nos proporcione lo que serían los parámetros intrínsecos y extrínsecos. Les digo, eso a final de cuentas simplemente van a ser vectores o matrices de datos, que son las que nosotros tenemos que respaldar y que posteriormente son las que vamos a utilizar ya en una aplicación. Bueno, aquí fíjense, del ejemplo que traía o que les estoy describiendo, estas son las 3 imágenes que aceptó. Vean que las otras 2 ya ni siquiera las puso aquí. Y aquí está el icono, mira, este es. Bueno, aquí ya aparece desactivado porque ya terminó la tarea de calibración, pero normalmente aquí aparece como un símbolo de play. Le damos calibrar y hace el procesamiento de todas las imágenes. Entonces, cada una de estas imágenes que nosotros vayamos seleccionando, pues va a dibujar los puntos que detectó previamente y los puntos reproyectados. Vean que aquí los puntos que se detectan de manera inicial coinciden bastante bien con los puntos reproyectados. ¿Qué hubiera sucedido si el algoritmo hubiera aceptado las otras 2 imágenes? Aquí el resultado que nosotros observaríamos es que habría una discrepancia entre los círculos en color verde y las cruces. Quizás
el punto detectado previamente para las otras imágenes quizás hubiera quedado un poco fuera del cruce y la cruz a lo mejor hubiera quedado un poco más acertada. ¿Por qué esa cruz hubiera sido un poco más acertada? Porque acuérdense que aquí habla de una reproyección. Y entonces para hacer esa reproyección se supone que hace uso de los parámetros de calibración y para poder obtener los parámetros de calibración pues tomó en consideración la información de todas las imágenes. ¿Sí? Es por eso que aunque en alguna imagen haya un poco de error y si las demás imágenes son correctas, pues ese error tiende a disminuir bastante. Entonces, les decía, aquí en cada una de estas imágenes podemos ver este tipo de resultados. Otra recomendación, también por experiencia que les hago, para fijar este punto de referencia. Vean, a ver, bueno, aquí no se nota mucho, pero otra recomendación que yo les hago, siempre la primera imagen que ustedes tomen o que le vayan a pasar aquí al sistema calibrador o a esta aplicación, la primera imagen traten de ponerla casi que en la orientación del plano donde ustedes van a resolver la aplicación. Aquí esta orientación que yo puse aquí o que hice, digamos, fue bajo el supuesto que yo aquí tengo la base del robot manipulador. Y yo sé que este va a ser su área de trabajo. En este caso, bueno, también es cierto, como nada más estoy trabajando con una cámara, pues se supone que nada más me voy a mover en este plano bidimensional. En otras palabras, yo puedo previamente programar al robot de que simplemente va a llegar a una determinada altura o que esa altura va a ser fija. Aunque bueno, ya durante el uso de las coordenadas espaciales o mediante las transformaciones, pues ya me va a arrojar unas coordenadas, ¿sí? Aquí, ¿por qué les hago yo la recomendación de que normalmente en la primera imagen, como es donde me grafica el punto de referencia, que yo le ponga la orientación, ahora sí que del espacio de trabajo donde voy a generar mi aplicación, para que todo tenga una orientación acorde o que concuerde con lo que sería mi sistema de referencia del robot. ¿Por qué les comento eso? Yo les decía que para que ustedes hagan la captura de imágenes deben de tener diferentes posiciones y orientaciones. Entonces, otra posible, bueno, dentro de los diferentes patrones de esta imagen, otra prueba que es, más bien, ustedes deben de ir, por ejemplo, presentar imágenes de este patrón, pero inclinados. Ya sea que levanten ustedes este costado, lo levanten para que la cámara, o sí, tome la fotografía con este plano inclinado. O bien lo levanten de esta, que esta sería una tercera fotografía, donde esté inclinado. Entonces, si ustedes utilizaran esas imágenes aquí al principio, pues su sistema de referencia, el método de calibración, lo dibujaría igual en esa misma posición quizás, pero ustedes no pierdan de vista que esa imagen está inclinada. ¿Sale? Entonces, no tendrían una correspondencia física entre lo que es este punto de origen y lo que es vamos a decir, la base o la plataforma donde vayan a construir su sistema. ¿Sale? Por eso ahí la recomendación, para que ustedes posteriormente no tengan que hacer una compensación adicional de saber, por ejemplo, en qué proporción se inclinó este plano de imagen, pues mejor lo ponemos a nivel y ahí ya sabemos que hay una correspondencia o que al menos son paralelos. Y bueno, también fíjense que nos entrega este tipo de información, este tipo de gráficos, donde nosotros pues ya podemos hacer diferentes interpretaciones. Por ejemplo, lo siguiente, fíjense,
Estas son los patrones o son las imágenes que es la posición y orientación que tuvo el tablero o el patrón cuando yo estaba tomando las imágenes. Aquí en esta imagen, pues aquí podemos decir que la cámara estuvo fija, perdón, y yo estuve moviendo el patrón. Vean que tenía diferentes posiciones y orientaciones. Pero después de hacer la calibración, pues también podemos hacer la siguiente consideración. Considerar que el plano de la imagen es fijo. Vean que sería esta gráfica, que el plano de la imagen es fijo y quien se estuvo moviendo fue la cámara. Esta sería la posición y orientación que tenía la cámara para la imagen 1. Aquí tendríamos posición y orientación de la cámara para la imagen 2, posición y orientación de la cámara para la imagen 3 y así sucesivamente. Bueno, este tipo de efectos o interpretación se puede hacer una vez que nosotros conocemos los parámetros intrínsecos y extrínsecos, porque nosotros sabemos que de antemano la configuración original es esta. Tenía yo la cámara fija y lo que yo estaba moviendo era el patrón de referencia, ¿sí? Aquí otra observación. Normalmente las imágenes que tomen tienen que representar el espacio o volumen de trabajo en el cual va a funcionar su sistema de visión. Vean que yo solamente solamente presenté el patrón en esta zona, pensando en que mi sistema de visión pues solamente está condicionado, o más bien la aplicación que quería hacer solamente estaba condicionada para trabajar aquí en esta zona. Pero si yo tuviera una región de trabajo más amplia, es decir, que yo supiera que el robot va a tener, o más bien que la cámara puede visualizar toda esta región, pues entonces aquí me faltan, y es a lo que yo me refiero, que deben de tener variedad de información, que tal vez me faltó poner patrones de imagen de este lado, para sacar fotografías de este lado, y que toda la región de trabajo estuviera caracterizada. Aquí como lo tenemos, si es que yo tuviera un objeto de este lado, no es que no funcione, sí va a funcionar, nada más que como son regiones, vamos a decir, alejadas o que no fueron tomadas en cuenta en relación hacia la región o el espacio que yo tuve que calibrar, es probable que el error conforme me vaya alejando, separando de aquí, se vaya incrementando. Sin embargo, si yo hubiera tomado en cuenta o tomado imágenes también de este lado, pues igual la calibración me hubiera dado una mejor representación de todo este espacio de trabajo. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí ya tendríamos la calibración y finalmente esos datos que yo les digo, que ya se generan los parámetros internos y externos, los rescatamos de este icono, aquí en esta parte, que dice exportar los parámetros de la cámara. Aquí le desplegamos, aquí esta flechita, se abre un menú y nos va a dar, o no sé si, creo que presionando el icono, nos abre una ventana y nos da dos opciones. Nos pregunta si lo que necesitamos es pasar estos parámetros hacia el espacio de trabajo de MATLAB, o bien si los queremos exportar o guardar en un archivo. Les sugiero que aquí los guardemos, ¿vale? Aquí, bueno, porque hay que guardarlos, porque nosotros vamos a calibrar esas cámaras, obviamente, en un espacio de trabajo. Una vez que ya lo tengamos calibrado, pues ya en una aplicación simplemente vamos a hacer esos archivos. Si nosotros hacemos una calibración y no guardamos los archivos, y por lo que ustedes quieran, se nos movió la cámara o modificamos aquí el espacio de trabajo, tenemos que volver a repetir la calibración. ¿Sale? Es por eso que antes de calibrar,
nosotros ya tengamos un espacio de trabajo donde la cámara, una vez que quede ahí montada, ya no la movamos, porque acuérdense, la información que aquí ve la cámara se supone que es bajo el supuesto, perdón, que la cámara tiene esta posición y orientación. Si por cualquier cosa alguien pasó, nosotros mismos le dimos un golpe y le cambiamos la orientación a la cámara, pues ya no corresponde esta información con la nueva ubicación de la cámara. Ahí es cuando tenemos que volver a repetir todo el proceso de calibración. Entonces, cuando ya vayamos a utilizar esta estrategia en una aplicación, lo que yo les sugiero es que ya tengan listo el área de trabajo donde va a quedar montado ese sistema de visión, e incluso la cámara que vayan a utilizar, si es posible, ya la tengamos empotrada en un soporte o en un tripié, que garanticemos que ya no vaya a presentar movilidad, para no estar repitiendo la calibración a cada rato, ¿sí? Ahorita, en esta versión que les muestro de MATLAB ahora, pues bueno, entre comillas ya es un poco más ágil lo que es el proceso de calibración. Creo que en versiones anteriores, cuando yo empecé a usar estas calibraciones, por ejemplo, no me daba la opción de que me cargaba todas las imágenes. Yo tenía que hacerlo uno por uno. Y otra funcionalidad que a mí ya me parece ya mejor o complementaria es que antes de correr el algoritmo de calibración, hacen una revisión y una preselección de imágenes. Antes, si yo hubiera dejado esas imágenes, o más bien si yo no hubiera tomado la precaución tenido la precaución de que esas imágenes se ven borrosas, estas que se descartaron, me iba a dar cuenta hasta el momento de hacer ya los cálculos. E iba a observar que tenía muchos errores en la calibración, y el siguiente paso pues era regresarme a revisar las imágenes, y seguramente en ese regreso pues me iba a dar cuenta de ello. Pero vean que era invertir más tiempo, ¿vale? Aquí, bueno, esta librería pues ha ido también cambiando, la han ido cambiando, y bueno, creo que para nosotros que usamos este tipo de sistemas, pues nos ayuda o nos ahorra tiempo, ¿no? Para poder montar una aplicación. Bueno, no sé si hasta el momento tengan algún comentario sobre esto que les acabo de describir. En la siguiente sesión, bueno, ya verificaré si todavía no he quitado las imágenes para ya hacerles la demostración directamente sobre el software y ustedes lo puedan hacer posteriormente. De momento, les dejo como actividad a ustedes que vayan construyendo este tablero de ajedrez. La recomendación es la siguiente: que nada más verifiquen que aquí tengan 5 columnas y que aquí tengan 4 columnas, es decir, que hagan este patrón rectangular, no lo hagan cuadrado. Si lo hacen cuadrado, creo que el método no toma en consideración esa parte, y entonces se desorienta o se desubica para marcarnos el origen. Es por eso que el patrón hay que hacerlo así rectangular. Entonces, como tarea, preparen ustedes una impresión de un tablero de este tipo, porque luego ya les dejaré la actividad. Por lo pronto vayan consiguiendo un patrón de estos. Lo pueden hacer ustedes ahí en Paint o en Word, o incluso buscar ahí uno por internet, de tal manera que ustedes lo puedan imprimir para que posteriormente le puedan tomar fotografías. ¿Sale? Ya en la siguiente sesión ya les daré algunas recomendaciones de cómo tomar esas fotografías. Por el momento, bueno, vayan generando ese patrón. Y bueno, ahorita se nos pasó la sesión. Si no tienen algún comentario adicional, pues vamos a terminar por ahí. Y bueno, por hoy. Y nos vemos en la siguiente sesión. Vale, que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídate. Dale, profe, nos vemos. Gracias, hasta luego.